Estimados docentes, no quiero expresarles mis más sinceros saludos y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a este diálogo que vamos a realizar acerca del análisis de las actividades de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, para este diálogo vamos a tener en cuenta, colegas, algunos acuerdos. El primer acuerdo es silenciar el micrófono hasta que termine la exposición. Las preguntas irán siendo colocadas en el chat durante o al final de la exposición para ser respondidas. Apagar nuestras cámaras durante la exposición, prenderlas para el diálogo nuevamente. En este diálogo tenemos un propósito, maestros y maestras, que es analizar las actividades de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces también tenemos una finalidad que es la estrategia Aprendo en Casa tiene como finalidad responder a la necesidad de dar continuidad al servicio educativo durante el año lectivo 2020, promoviendo el desarrollo de las competencias del currículo nacional, asegurando el bienestar socioemocional de los estudiantes y de toda la comunidad educativa en el marco de la emergencia educativa. Entonces, maestros y maestros, aquí dentro de la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, ¿no? El Ministerio de Educación, ¿no? Trató de mantener el vínculo del estudiante con el servicio educativo, ¿no? Entonces, en esta educación a distancia remota, estamos utilizando lo que son los medios de difusión masiva, ¿no? Entonces, uno de ellos es lo que el trabajo de la plataforma web. También se está impartiendo la estrategia Aprendo en Casa a través de la radio, la televisión, y ahí es donde que hace la mediación del aprendizaje el docente hacia los estudiantes, haciendo el seguimiento y acompañamiento de la construcción de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, maestros y maestras, en esta educación a distancia remota, vamos a utilizar o estamos utilizando, ¿no? Con nuestros estudiantes, a través del WhatsApp, ¿no? A través del mensaje de texto, ¿no? Y algunos textos escolares, ¿no? O algunos otros estudiantes que cuentan con tablets, ¿no? Entonces, esos son los recursos para esta interacción durante la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, maestros, aquí en la educación a distancia, ¿no? En la educación a distancia, nosotros tenemos que hacer el desarrollo de las competencias en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Y entonces, en el desarrollo de la competencia en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Tenemos que hablar, por ejemplo, de las estrategias de aprendizaje, ¿no? Desarrollo de competencia. ¿Y qué será una competencia, colegas? Competencia, ¿no? Sabemos que es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades, ¿no? A fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, ¿no? De igual manera, colegas, ser competente, ¿no? También es combinar también determinadas características personales, ¿no? Con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros, ¿no? Y cuando nos hablan, por ejemplo, el actuar competente, una prioridad, estamos hablando, maestros,
¿no? El propósito de aprendizaje no es más desarrollar conocimientos, ¿no? Capacidades de manera aislada, sino un actuar competente, ¿no? ¿Y por qué, colegas? Porque es crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en su entorno del estudiante, ¿no? De igual manera, ahí también identificamos problemáticas, ¿verdad? Reconoce sus habilidades, actitudes y conocimientos. Propone y comprueba soluciones, ¿verdad? También, maestros, ahí analiza sus decisiones de manera ética. Toma decisiones y actúa. También el estudiante ahí evalúa e identifica mejoras, colegas, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que son retos de la educación a distancia, maestros, ¿no? Es cuando nosotros, ¿no? Adaptamos o desarrollamos aprendizajes, competencias acordes a los niveles de los estudiantes. De igual manera, ahí nosotros, como docentes, garantizamos el logro de los aprendizajes. Se realiza también, maestros, ¿no? Flexibilizamos, por ejemplo, el proceso de la enseñanza, aprendizaje y evaluación. Generamos, por ejemplo, espacios de colaboración entre los estudiantes y docentes. Y cuando, perdón, y cuando nos dicen, por ejemplo, caracterización de la educación a distancia. Esto, maestros, está centrada en el desarrollo de competencias, ¿no? Por parte de los estudiantes. Considera que las características de los estudiantes, su nivel de autonomía, entre otros aspectos. Maestros, también aquí, ¿no? Requiere del apoyo o de la mediación del docente, ¿no? Nosotros tenemos que buscar fortalecer el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿no? Hacer uso también diferentes medios tecnológicos, ¿no? Como la radio, la web o la televisión. Dentro de las experiencias, colegas de aprendizaje, ¿no? En relación, ¿no? A la 093-2020 del Ministerio de Educación, ¿no? De igual manera, por ejemplo, a las resoluciones viceministeriales, la 097 y la 098, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen, por ejemplo, no? La resolución viceministerial, la 097 y 098, ojo, colegas, aquí, por ejemplo, establecen, ¿no? Los siguientes ejes situacionales para los procesos de reprogramación para la modalidad a distancia, ¿no? Y presencial. Lo más importante, maestros, es aportar, ¿no? Al bienestar de los y las estudiantes y favorecer los aprendizajes directamente relacionados a su necesidad de entender y procesar los cambios por los que estamos atravesando como sociedad en el planeta, analizar las persecuciones de su vida y discernir las alternativas en curso, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, cuándo contextualizar las experiencias o actividades de aprendizaje, maestros. En este sentido, colegas, debemos planificar actividades de aprendizajes complementarias. ¿Cuándo? ¿No? Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la plataforma Aprendo en Casa, radio o televisión, ¿no? También, maestros y maestras, se requiere realizar cambios para que la actividad se adecue a los niveles de competencia y saberes que tienen los estudiantes. Se considera también necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar, por ejemplo, algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes, colegas. Eh, y siempre estamos constantemente ya dialogando sobre el rol del docente, ¿no, maestros? Entonces, dentro del rol del docente, nosotros tenemos que revisar, ¿no?
en primer lugar, las actividades educativas propuestas en Aprendo en Casa, ¿no? Y otras estrategias que determinan su uso en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. De igual manera, tenemos que realizar adaptaciones o adecuaciones que ayude a contextualizar y hacer pertinente las experiencias de acuerdo a las situaciones de los estudiantes. También, colegas, tenemos que generar experiencias de aprendizaje que respondan a las características y necesidades de los estudiantes, ¿no? Monitorear y evaluar formativamente el trabajo de los estudiantes, brindándole apoyo y retroalimentándolos. Aquí tenemos una condición previa, maestro, que nos dice, ¿no? El docente tiene que conocer la programación semanal, las guías, ¿no?, docentes para la programación semanal, en especial manejar el área curricular, las competencias, las evidencias de aprendizaje, también el planificador de actividades, las actividades y los recursos del nivel y grado a su cargo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el link de la plataforma Aprendo en Casa. Entonces, colegas, nosotros hoy vamos a dialogar específicamente sobre el análisis de las actividades Aprendo en Casa, ¿no? Como docentes, maestros, muchas veces experimentamos la planificación como un proceso complejo, ¿no? Y nos hacemos muchas preguntas sin obtener respuestas claras, quedándonos con muchas interrogantes. Algunos de nosotros, maestros, nos sentimos desorientadas, ¿no? Desorientados y no sabemos cómo hacerlo. Nos sentimos presionadas por cumplir con los formatos y formas de planificación que nos plantean y que muchas veces, colegas, no resultan funcionales para nosotros, ¿ve? Nos toma mucho tiempo planificar. Sentimos que lo que planificamos no tiene resultados. En estas clases virtuales remotas, maestros, a veces nuestros niños y niñas no se interesan por las cosas que les hemos planteado, terminamos haciendo otras cosas, ¿no?, que no habíamos planificado. Estas posibles razones, ¿no?, han generado que muchos de nosotros realicemos la planificación fundamentalmente para cumplir con un proceso administrativo, ¿no, maestro? Sin llegar a descubrir la utilidad que tiene y el apoyo que puede significar en nuestro trabajo con los niños. Por el contrario, colegas, en nuestra vida diaria siempre estamos planificando y a partir de ello tomamos una serie de decisiones, ¿no? Por ejemplo, maestros, si es nuestro cumpleaños, nos preguntamos qué queremos hacer, planificamos qué haremos cómo lo haremos y vamos tomando una serie de decisiones en función a ello, ¿no? ¿Qué día lo hacemos? ¿A quiénes vamos a invitar? ¿Qué prepararemos? ¿Qué necesitamos comprar? ¿Cómo organizamos la casa? Etcétera, ¿no, colegas? A partir de nuestras experiencias cotidianas, maestros, podemos ver que cuando cuando hacemos una mejor planificación y logramos organizarnos y anticiparnos a las cosas que podrían presentarse, conseguimos mejores resultados y hacemos un mejor uso de nuestro tiempo y de nuestros recursos, ¿no? Al igual que la planificación que hacemos en nuestra vida cotidiana, maestros, la planificación educativa también implica tomar una serie de decisiones para que hagamos un mejor uso del tiempo pedagógico y nuestros niños logren los aprendizajes esperados. Entonces, maestros, aquí tenemos lo que es, por ejemplo, el planificador semanal o la guía del docente, ¿no? En este documento, lo que es el planificador semanal, nosotros vamos a identificar lo que es el título de la experiencia de aprendizaje, ¿no? En este caso, juegos para convivir mejor. De igual manera, aquí nosotros vamos a identificar lo que es el área, colegas, ¿ve? ¿Qué área vamos a trabajar el día 1? ¿Qué área vamos a trabajar el día 2? El día 3, el día 4
y el día 5. Entonces, así como nos da las áreas, también nos dan las competencias, maestros. ¿Ve? Por eso es necesario identificar las competencias, ¿no? Para hacer el análisis, ¿no? Para hacer el análisis correspondiente, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que van a aprender mis estudiantes de esta competencia, por ejemplo? ¿Y cómo van a aprender mis estudiantes, ¿no? ¿Y para qué van a aprender? Entonces, de esa manera tengo que hacer yo el análisis de la competencia, ¿no? Una vez que yo identifico la competencia, ¿no? El área, la competencia, ¿no? Entonces tengo que hacer el análisis, qué es lo que van a aprender mis estudiantes y cómo van a aprender y para qué aprenderán, ¿no? Entonces también dentro de la guía del docente o programación semanal, nos dan las actividades, ¿no? Del día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. Entonces, colegas, aquí ya tenemos lo que es la actividad. No, este es el planificador de actividades. Y dentro del planificador de actividades, maestros, tenemos que identificar 3 puntos muy importantes. No, 3 puntos importantes. Uno, lo que es el título de la experiencia, ¿no? Que ya lo hemos visto también en el planificador semanal. El título de la experiencia, ¿no? Que es Juegos para convivir mejor, ¿no? Y el segundo punto, tenemos que identificar lo que es nuestro reto de la semana, colegas. ¿Ve? Nuestro reto de la semana. También tenemos que saber, ¿no? De qué manera, ¿no? Yo voy a enfrentar este reto de la semana. ¿Cómo voy a enfrentar este reto de la semana? ¿Qué me va a ayudar para poder yo enfrentar el reto de la semana? Me va a ayudar cuando yo desarrollo todas las actividades que están planteadas, ¿no? En el planificador semanal. Cuando yo desarrollo todas estas actividades del día 1, del día 2, día 3, día 4, día 5, entonces yo estaré enfrentando el reto de la semana. Estaré dando respuesta al reto de la semana, colegas. ¿Ve? Entonces, también el otro punto es conocer qué actividad estoy desarrollando el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. Ese es acerca del planificador de actividades que debemos identificar los 3 puntos que son importantes. Entonces, colegas, aquí ya tenemos lo que es, por ejemplo, la actividad. La actividad. En todas las actividades, maestros y maestras, ¿no? Que desarrollamos con nuestros estudiantes, siempre nos dan un propósito, ¿no? ¿No? Es un punto, es el primer punto dentro de la actividad que debemos identificar el propósito, ¿no? En este caso, el propósito es, hoy aprenderás a estimar y comparar el tiempo en las actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj, ¿no? El primer punto que yo debo identificar en la actividad es el propósito, colegas, ¿no? ¿Qué lograré con mis estudiantes? ¿No? ¿Qué aprenderán mis estudiantes al desarrollar esta actividad? Entonces, eso es el primer punto que debemos identificar, o sea, debemos analizar, por ejemplo, el propósito, ¿no? El segundo punto, colegas, es que nosotros debemos identificar nuestras metas. ¿Ve? En este caso, por ejemplo, tengo que hacer el análisis de las metas, ¿no? Tengo 3 metas que no. Emplear procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo, nos dicen, o sea, la primera meta. Leer e interpretar los relojes en horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Esa es nuestra segunda meta. Utilizar nociones temporales al organizar actividades durante el día. No, eso es la tercera meta. Ahora, colegas, una vez que nosotros hacemos el análisis de nuestras metas, ahora tenemos que preguntarnos,
Para lograr mi primera meta que está planteada aquí, para lograr mi primera meta, ¿no? ¿Qué actividad, ¿no? ¿Qué actividad mi estudiante tiene que desarrollar, ¿no? ¿O qué acción de la actividad tiene que desarrollar para lograr esta meta, ¿no? Entonces yo para hacer una adecuación de la actividad, ¿no? Para poder adecuar, tengo primero que yo, ¿no? Identificar qué actividad tiene que desarrollar o qué acción tiene que desarrollar de la actividad que estamos desarrollando con nuestros estudiantes para que logre o para cumplir mi primera meta. ¿Ve? Entonces, colegas, vamos a ver nuestra primera meta y vamos a identificar qué actividad tiene que desarrollar el estudiante. Emplear procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar. Entonces, colegas, nos vamos a la actividad. Aquí tenemos ya la actividad, ¿no? Aquí tenemos nuestras metas, es la misma actividad, maestras. Entonces, vamos haciendo el análisis correspondiente, ¿no? Punto por punto de la actividad. Entonces, yo identifico, colegas, aquí voy dando lectura, voy haciendo el análisis, todo. Quiero ver yo qué actividad mi estudiante tiene que realizar para lograr mi primera meta. Aquí, la primera meta. Nos dice, ¿no? Bien, ahora sigue los pasos para elaborar tu reloj con ayuda de un familiar. Para ello recurre al anexo modelo reloj, ¿no? Disponible en la sección recursos de esta plataforma. También puedes usar un plato descartable o dibujarlo en una hoja, observa y sigue los pasos. Entonces, colegas, si nosotros regresamos a nuestra meta, nos dice, no, emplear procedimientos y recursos al resolver problemas implicar. Entonces aquí el estudiante está utilizando recursos, ¿no? Recursos, ¿no? O pasos también para elaborar, ¿no? Su reloj, ¿no? Entonces, cuando el estudiante desarrolla esta actividad, maestros, entonces estaremos logrando nuestra primera meta, colegas, ¿no? Igual, entonces, aquí, porque la segunda meta, ¿no? Segunda meta, nos faltó cambiar. La segunda meta, colegas, también igual, cuando el estudiante desarrolla esta actividad, estaremos logrando nuestra segunda meta, colegas. Entonces vamos haciendo el análisis y vamos identificando qué actividad mis estudiantes tendrán que desarrollar para lograr, por ejemplo, las metas, ¿no? Nuestras metas. De igual manera, colegas, por ejemplo, nuestra tercera meta. Cuando el estudiante desarrolla toda esta actividad, entonces estaremos logrando nuestra tercera meta, colegas. Entonces, a ver, pregunto, ¿qué pasaría si yo cuando hago la adecuación, ¿no? Cuando hago la adecuación, eh, obvio esta parte, por ejemplo, ¿no? De la actividad. Obvio esta parte, ¿no? Entonces, no habría una actividad que el estudiante desarrolle para lograr la tercera meta, colegas. Por eso, para hacer las adecuaciones respectivas, tenemos que primero tener en cuenta nuestro propósito y nuestras metas, porque estas nuestras metas, a la vez son nuestras metas, también se convierten en nuestros criterios de evaluación, colegas. Y si nosotros obviamos esta actividad, entonces, y si no es nuestro criterio de evaluación, ¿qué es lo que vamos a evaluar, colegas del estudiante? ¿No? Si no desarrolla esta acción o esta actividad, ¿no? Entonces, maestros, así paso por paso, punto por punto, tienen que ir identificando y hacer el análisis correspondiente, ¿no? De igual manera, tenemos que identificar, o sea, qué producto o evidencia voy a obtener, ¿no? Cuando yo desarrollo la actividad
de la plataforma Aprendo en Casa con mis estudiantes. Entonces, al finalizar, los estudiantes también hacen una reflexión. Entonces, maestras, no nos olvidemos también que siempre hagamos lo que es el análisis de la competencia, ¿no? Constantemente, día a día, ¿no? Tenemos que hacer el análisis de la competencia, ¿no? Con estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes, ¿no? ¿Para qué quiero que aprendan mis estudiantes? Y, ¿no? ¿Cómo quiero que aprendan y para qué quiero que aprendan, ¿no? Entonces, eso debo identificar en la competencia. Aquí tenemos, colegas, lo que es nos dice, ¿no? El cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. La decisión es tuya, colega, maestros. Gracias por su atención.